Hola, bienvenidos a una vez más a una ponencia sobre la poda del almendro. En este caso nos encontramos a día 11 de diciembre de 2023 en una plantación del Grupo Crisolar que se encuentra en los llanos del Marquesado, provincia de Granada. En esta plantación, hoy mismo, hemos realizado un corte con disco en la parte superior, un corte con disco y mecanizado. Bueno, la poda como tal, la poda es el conjunto de cortes que se realizan para cumplir unos objetivos. Los objetivos, como ya habéis visto o habéis podido ver en otras ponencias, los objetivos siempre son tres, básicamente son tres. Es decir, conseguir una estructura resistente, favorecer la producción y la producción durante la vida útil de la plantación y facilitar las labores de cultivo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues mediante cortes. Los nuevos modelos productivos van buscando economía, van buscando disminuir el coste económico de la poda, que es un coste bastante importante en cultivos de almendros. Lo que está ocurriendo es que en cultivos de almendros no se dispone de la mano de obra especializada para hacer este tipo de poda y además de que es un coste económico bastante importante. Entonces se está optando por podas mecanizadas, que en su día surgieron como prepoda y que posteriormente están instalando como métodos de poda que pueden ser bastante interesantes. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que solo con una poda de disco va a ser complicado mantener una plantación y poder hacer una estructura resistente. En estos árboles que nos encontramos son árboles que se han podado de forma manual durante los primeros años. Podéis ver que se cortó a la altura de la cruz, posteriormente se rebajó, se volvió a rebajar y ya este año hemos cortado arriba con el disco. En este árbol pues hemos formado una estructura de forma manual y ahora ya que tenemos la estructura de forma manual con el objetivo de disminuir costes, hemos pasado el disco. Como os decía, las podas son el conjunto de cortes que se realizan sobre el árbol y a la hora de realizar cortes sobre el árbol hay tres tipos de corte: un corte de despunte, un corte de rebaje y un corte de aclareo. En este caso, si tenemos en cuenta esta rama, un corte de despunte sería simplemente eliminar la parte terminal de la rama. ¿Qué es lo que vamos buscando con ese corte? Con ese corte lo que vamos buscando es eliminar la dominancia apical de esa rama, que en un caso como en el almendro, que tiene una tendencia a crecer siempre por la yema más distal o la yema de la punta, pues al despuntar eliminamos esa dominancia apical y con eso evitamos que la rama siga creciendo en longitud. También al hacer ese corte, lo que hacemos es que el árbol ramifique, o más bien, mejor dicho, que el árbol, la rama, ramifique y con ramificación fina y fructífera en toda su extensión. Ese sería el corte de despunte. Un corte de rebaje sería un corte en el que eliminamos entre 1/3 y 2/3 de la rama y en el que el objetivo de ese corte es que sobre la rama que nosotros dejemos nos salgan ramas fuertes y podamos continuar esa rama el año siguiente como estructurales. Entonces, en este caso, un corte de rebaje sería venirnos quitándole eso, entre 1/3 y 2/3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir que sobre esta rama nos salgan ramas fuertes hacia arriba y vamos a conseguir ramificación por la parte más basal de la rama, por así decirlo. Luego tendríamos un tercer corte, que es el corte de aclareo, que no es más que eliminar las ramas desde el punto de inserción. Con este corte lo que hacemos es que favorecemos el crecimiento del resto de ramas que dejamos en el árbol. Y es un corte que hay que hacerlo de forma manual. Hablamos de esto porque el corte con disco siempre va a ser un corte de despunte y de rebaje, nunca va a ser un corte de aclareo. Y cuando nosotros podamos con una poda mecanizada o hacemos una poda mecanizada, necesitamos
un pase posterior de clareo para quitar esas ramas que podamos tener interiores en el árbol. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos todas las ramas interiores y simplemente vamos cortando, vamos despuntando y rebajando las ramas, lo que vamos a conseguir es mucha brotación sobre los cortes y lo que vamos a conseguir es una estructura demasiado cerrada arriba, o por así decirlo, hacer un techo que nos impida que la luz pase a través del árbol. Entonces, lo ideal será despuntar con un disco arriba y clarear de forma manual el árbol por la parte interior. Bueno, con eso ya el árbol quedaría, pues, como podéis ver, pues la estructura que podemos conseguir en este árbol pues es una estructura bastante aceptable, y para una variedad guara y para una localización como la que estamos, en un cultivo de secano, pues es una estructura adecuada. Lógicamente habrá que adaptar cada poda a la plantación en la que nos encontremos. Lógicamente no es lo mismo una plantación en riego que una plantación en secano, o una variedad guara o una variedad laurán o otro tipo de variedades. Es decir, que la poda siempre se debe adaptar a la plantación en sí. Y bueno, con eso pues ya podríamos dar por finalizada la demostración sobre una poda mecanizada combinada con una poda manual en este tipo de plantación. En este momento nos encontramos en una plantación de marinada que fue plantada en enero de 2020. El patrón que tiene es un patrón GN. Esta plantación fue podada hace 2 años, y en un anterior vídeo podamos estos mismos árboles. El año pasado, el año 2023, en este caso, en la poda de enero de 2023, no se hizo ninguna intervención de poda sobre estos árboles. En este momento, que nos encontramos ya a 11 de diciembre de 2023, que sería la poda de invierno del 24, vamos a hacer la poda que correspondería a este año. Este árbol, como os decía, se plantó en enero del 20, se cortó a la altura de la cruz. Luego en enero del 21 se cortaron, se eligieron 3 brazos principales que se rebajaron. En enero, en este caso en diciembre, que la grabación fue en diciembre del 21 se cortó aquí, y ya este año no lo hemos tocado. Este árbol, como podéis ver, pues ya se ha desarrollado y ya tiene una estructura bastante aceptable para el marco de plantación que tenemos, y tratándose la variedad como una variedad marinada. Y el año pasado, como os decía, pues no se intervino de ninguna manera sobre poda. Entonces, ahora en este árbol lo que vamos a hacer va a ser clarear algunas ramas interiores y quitar algunas ramas también que puedan ser bajeras y que nos puedan estorbar para luego nuestra ejecución de la recolección. Bueno, pues sin más, lo que vamos a hacer pues es clarear algunas ramas. En este caso pues voy a clarear esta, con el objetivo de ir abriendo un poco la estructura del árbol, ¿vale? Como podéis ver, sobre el corte que se realizó en diciembre del 21, pues hemos tenido este desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora pues vamos clareando. Sería una poda bastante fácil porque ya el árbol lo tenemos estructurado. Estas que tenemos más horizontales, que en principio no nos estorban, las podemos dejar, las que nos estorben las quitamos, pero estas que tenemos horizontales, simplemente con despuntarlas puede ser suficiente. Vamos dando una vuelta y vamos recortando esas ramas interiores con el objetivo de que no nos quede una copa demasiado tupida, y vamos quitando estas ramas que vemos que nos sobran, ¿vale? Seguimos quitando. Esta es una variedad que tiende a crecer muy recta, por lo que tenemos que buscar con la poda es abrir esa estructura. Y bueno, eso es la poda que habría que hacerle a este árbol, que ya está prácticamente formado y que
lo que tenemos que hacer pues es clarear un poco esas ramas que nos van a tupir demasiado la copa. En este caso voy a quitar estas dos. Voy a quitar esta. Y aquí tenemos una rama interior que en este caso voy a quitar por aquí. Y alguna que nos sale hacia adentro. Y estas que decía laterales, pues las despuntamos. Y este árbol quedaría ya podado. Es decir, es una poda fácil en el que, si os dais cuenta, en la parte más bajera, más baja del árbol, no hemos quitado ramificación fina horizontal, que van a ser ramas fructíferas. Lo único que hemos hecho es, sobre el corte del año anterior de la última poda, hemos clareado alguna rama, entresacado alguna rama. Y este árbol con eso quedaría ya podado. Una vez tenemos podado este árbol y viendo la estructura que nos queda, se podría hacer un segundo corte. Un segundo corte que bien lo podríamos hacer a mano o bien lo podríamos hacer con una podadora de disco. Y sería cortar aquí arriba el último tramo, ¿vale? Sería cortar aquí arriba, como podéis ver, con el objetivo de que la rama ramifique un poco y nos cubra este hueco que nos tiene menos ramificado. No obstante, en esta variedad, como es una variedad de crecimiento bastante erecto y que es una variedad que no se va a doblar con el peso de la almendra, en este caso, en esta plantación lo vamos a dejar conforme está. Pero se podría hacer ese corte de despunte con el objetivo de fomentar una mayor ramificación en las partes bajas. Se podría hacer también con una pértiga, pero lógicamente una pértiga pues sería una operación de poda más costosa. Se podría hacer, como os decía, pues con un disco. Bueno, y ya para terminar también con estos árboles, comentar que estos árboles, desde su plantación, toda la poda que se ha realizado ha sido una poda manual. Aquí no se ha usado ningún tipo de podadora de disco. Aquí ha sido toda con una poda manual y hemos conseguido una estructura bastante definida y bastante resistente para este tipo de árbol. En esta ocasión nos encontramos ante una variedad Lorán, que fue plantada en enero de 2019. Tanto esta variedad como la marinada que hemos podido ver, que fue plantada en enero del 20, pertenecen a una finca del grupo Crisolar. Estamos en una finca que está ubicada en la provincia de Almería. Como podéis ver, esto es un almendro que se ha podado de forma manual desde su plantación. Se plantó en enero de 2019, se cortó a la altura de la cruz. En enero del 20 se eligieron 3 ramas principales y se rebajaron. En enero del 21 se cortó aquí. Enero del 22 se cortó aquí. Y enero del 23 es el último corte que se podemos ver ahí arriba. Se han ido haciendo cortes todos los inviernos sobre estos árboles. Entonces, ahora ya ha llegado este momento, la estructura está formada y lo que debemos de hacer es mantener esa estructura e ir eliminando ramas que nos puedan entorpecer la formación del árbol. Una vez que ya llegamos a este punto, pues lo que vamos viendo, pues eso es ramas que nos puedan entorpecer esa formación. En este caso, pues podemos ver esta rama que tenemos aquí, que nos estorba. Estas ramas que podéis ver están despuntadas, las podemos mantener. Esta en este caso la vamos a eliminar. Vamos buscando la continuación del árbol hacia arriba.
En este árbol, ya llegada a la altura que tienen, se podría hacer una prepoda con disco, como las que hemos visto anteriormente, en el que pasaríamos y eliminaríamos los últimos 40-50 centímetros del árbol y posteriormente pasaríamos de forma manual clareando un poco esas ramas interiores y seleccionando las ramas que nosotros queremos que sean de vida del árbol y que continúen en la estructura del árbol. Entonces vamos quitando estas ramas que vemos que nos estorban y el resto las vamos despuntando, ¿vale? Y vamos buscando esa continuación de la estructura hacia arriba. Le vamos dando la vuelta al árbol, vamos quitando las ramas que nos estorban y que nos estorban para la formación, sin eliminar las ramas que tenemos fructíferas abajo, porque lógicamente esas son las ramas que nos van a producir frutos, y vamos buscando esa continuación hacia arriba por la rama estructural y pisos hacia, por así decirlo, pisos que podrían ser estas ramas que tenemos aquí. La rama estructural será esta, y lo que vamos buscando siempre nosotros es esa continuación. Aquí en este caso podemos dejar esta rama de piso, podemos eliminar esa y podemos despuntar aquí. De esa manera ya le estamos dando la continuación al árbol por ahí. Tened en cuenta que estamos ante una variedad Lorán, que es una variedad que siempre es una variedad que va a abrir su estructura, entonces debemos de buscar una forma lo más recta posible, lo mejor orientada posible. Entonces aquí, en este caso, pues volvemos a quitarlo, esta interior, y le damos continuidad por esta rama. Lógicamente esta labor se haría mejor con una pértiga. Con una pértiga o, como he comentado, con una labor de disco. Un pase de disco nos quitaría esas puntas arriba y nos adelantaría el trabajo, que en definitiva es lo que nosotros buscamos con esa poda de disco. No es más que economizar el trabajo. Lógicamente la poda de disco pues no es igual de fina que una poda manual, pero sí más económica, y entonces en un momento dado nos puede interesar. Sobre todo también porque no llegamos en altura, porque no tenemos mano de obra especializada suficiente que sea capaz de formar la estructura que nosotros queremos. Y bueno, eso es lo que nos puede motivar a usar ese tipo de poda de disco. Esta rama que tenemos aquí interior la voy a cortar. No tenemos que cometer el error de dejar demasiadas ramas, porque si dejamos demasiadas ramas, al final lo que va a ocurrir es que no va a entrar la luz, y como no entra la luz, no hay brotación y no va a haber yema de flor. Entonces debemos de buscar siempre que el árbol esté iluminado, porque si está iluminado va a tener yemas de flor y al final pues van a ser frutos que luego no van a hacer que la plantación sea rentable. Entonces debemos de siempre buscar que el árbol tenga la iluminación suficiente. Si nosotros solo lo que hacemos, como he comentado antes, solo hacemos cortes de despunte y de rebaje, lo que vamos a provocar es una estructura muy tupida, que lo que va a ocurrir es que no entre la luz, el árbol va a tirar por la parte de arriba y toda la parte interior se nos va a quedar sin fructificación, porque no hay luz. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar es una estructura, por así decirlo, que esté compensada, es decir, que tenga ramificación, pero que a la vez entre la luz. Estas que nos vienen hacia abajo, si os dais cuenta, la parte más baja no quito ramas. ¿Por qué? Pues porque esas ramas son donde va a estar el fruto. Como podéis ver, pues aquí hay yemas de flor que se convertirán en fruto. Esta rama nos viene un poco interior, pues la eliminamos. Siempre buscando esa forma en copa, o esa forma en vaso libre, e ir dejando la continuación del árbol como explicaba. Estas ramas, pues, despuntándolas siempre en un tramo de yema, buscando la continuación de la estructura del árbol,
está igual. Esto, como os decía, con una pértiga sería mucho más fácil, pero en este caso, como no disponemos de pértiga, lo vamos a hacer así. Si os dais cuenta, pues vamos perfilando la estructura del árbol y voy buscando esa continuación. Esto, como podéis ver, ya son árboles que están formados. Es decir, que ya lo que no debemos de hacer tampoco es hacer una intervención demasiado severa, que lo que nos haga es que perdamos estructura productiva. Ahí tenemos una rama que también está interior. Pues en este caso pues la vamos a eliminar. Que es esta de aquí. Y vamos buscando esa continuación del árbol y esas ramas estructurales. Aquí, en este caso, la continuación será por esta rama, que es la rama que respeta la tendencia natural de crecimiento del árbol. La tendencia de crecimiento va por aquí y nosotros la continuamos con esa rama. Aquí igual, quitamos esta rama y buscamos esa tendencia de crecimiento natural. Y eliminamos la competencia, le vamos dejando esa rama hacia arriba. Aquí tenemos una rama que está demasiado interior. En este caso se dejó el año pasado, pero en este caso la vamos a eliminar. Y lo que vamos a buscar a continuación por aquí, por esta rama. Hay que tener en cuenta que aunque estamos en una plantación que tiene riego subterráneo, es una plantación que tiene un riego deficitario, por lo que tampoco debemos de dejar una estructura demasiado cargada de ramas. ¿Por qué? Pues porque no podremos mantenerla. Entonces debemos de ajustar el volumen de copa a la capacidad que tenemos. Y bueno, esa sería la poda que habría que hacerle a este árbol. Como veis, pues ya esta estructura queda formada en vaso, en un vaso libre, como siempre he comentado en otros vídeos, en un vaso libre en el que vamos dejando esa continuación del árbol, normalmente en dos ramas, aunque a veces en una, porque no tenemos espacio, siempre dejándole su espacio y dejando esa ramificación horizontal o ramificación fructífera, que es donde nosotros vamos a tener fruto. Y este árbol quedaría ya formado, y como podéis ver, es un árbol que ya tiene cierto volumen y que a partir de este momento pues cada vez las intervenciones de poda son más livianas. Y bueno, con esto quedaría ya terminado de poda. Lógicamente, como os decía antes, pues en este tipo de árboles podríamos usar una poda de disco, quitando los últimos 40 o 50 centímetros y luego entrando detrás y clareando esas ramas que nosotros tenemos sobre estas copas, por así decirlo, o sobre el corte del año anterior. Cuando digo eso me refiero a este corte, ¿vale? Sobre este corte pues dejar una continuación y una rama de piso. Y bueno, esa sería la poda que habría que hacer en estos árboles, que es un árbol, como os digo, de la variedad Lorán, que fue plantado en enero del 19. Y como podéis ver, que ya tiene un tamaño bastante considerable y que son árboles ya productivos, en el que lo que debemos de hacer, como ya tenemos la estructura formada, pues mantener esa estructura y hacer que esa estructura sea fructífera y que sea longeva en el tiempo, es decir, que se mantenga esa producción a lo largo del tiempo. Y nada más, esto sería la poda que he querido transmitiros, los conceptos de poda que he querido transmitiros, hablando de poda clásica, hablando de poda mecanizada. Y bueno, como os decía, pues eso es lo que quería contaros. Nada, muchas gracias.